Vale. Esta es la sesión de Persona y Sociedad dedicada a dos cosas. Por una parte, a terminar de ver los argumentos sobre Santo Tomás, por los cuales dice que el alma humana sí es inmortal, y por otra parte, a iniciar ahora sí la unidad 2, que dice que la verdad sí existe y que si nuestras dos capacidades más altas que tenemos como seres humanos son la inteligencia y la voluntad, pues bueno, ¿cuál es la finalidad de la inteligencia? Que es el conocimiento de la verdad. Vale. Estamos entonces en la cuestión 75, viendo ya la cuestión de si el alma humana es corruptible o no es corruptible y cómo es esta condición. Ya habíamos visto que el alma es acto del cuerpo, pero no el cuerpo mismo, y también habíamos visto que el alma es subsistente porque de hecho sí es substancia, que pueda ser una substancia o digámoslo así, el acto de la sustancia del cuerpo y que sea subsistente porque ella misma es sustancia, porque ella misma es realidad, recuerden toda la clase pasada, pues no significa que no deje de necesitar del cuerpo en función de su conjunción o en función de que ambas se coimplican mutuamente o ambas se necesitan mutuamente en ese sentido. De modo que subsiste la pregunta si el alma humana es corruptible o no es corruptible. Y para eso, decíamos, podemos estar revisando este problema en la suma teológica que tenemos nosotros disponible en internet, que la voy a poner para que todos nosotros podamos verla. Dejen, la busco y la pongo, ¿vale? Recuerden, es importante que beban mucho, que se adapten a esta condición, no salgan de sus casas a menos que sea absolutamente necesario, manden traer el súper, manden traer las cosas, pero estén activos, dedíquense a sus tareas, dedíquense a su jardín, dedíquense a cuidar a sus animales o a sus plantas si tienen uno u otro o ambos, dedíquense también a cultivar su propio cuerpo, hagan mucho ejercicio, y no dejen de entregar sus tareas de persona y sociedad. Vamos a buscar. Ahí está. Les decía, esta página es argentina y es muy buena. Y espero que alguien haya podido ver pues los cuadros de la suma teológica que estaban en el Corpus Thomisticum. De modo que este es el artículo 6 de la cuestión 75. ¿Ah? Vamos a la cuestión 75. La esencia del alma humana. La cuestión 6. ¿El alma humana es o no corruptible? Vale. Voy a compartir esto ahora para que tengamos donde verlo. Voy a presentarlo, ¿vale? Bien, aquí está. El alma humana es o no corruptible, que es lo mismo a decir si es o no mortal. ¿Por qué? Porque la muerte no es más que una corrupción. ¿La corrupción de qué? Entendámoslo primero aristotélicamente y después tomísticamente. La muerte no es más que la corrupción del compuesto entre el cuerpo y el alma. Y esto lo venimos arrastrando en el buen sentido de la palabra desde Platón. Morir no es más que separar el alma del cuerpo. Pero claro, en Platón pues son dos sustancias, el cuerpo, se acuerdan, es la herramienta, pero en Aristóteles y en Santo Tomás pues sí somos el cuerpo, de modo que lo que se separa es el acto del cuerpo, la actualidad del cuerpo, la formalidad del cuerpo, que es el alma, pero no conviene que el alma exista separada para siempre de el cuerpo.
De modo que, ¿cómo soluciona esto? Recuerden, como habíamos visto desde clases anteriores, y aquí tengo estas imágenes de estos buenos amigos, pues esto se resuelve en el sentido monoteísta con una idea muy clara, pero una idea que ya no es del todo solo filosófica, sino que es una idea que ya implica una revelación, que es, por supuesto, la de la resurrección de los muertos. En algún punto se volverán a unir la materia y la forma. En algún punto se volverá a unir el cuerpo con su acto de ser, con su forma particular de ser, con su particularidad, que es simplemente el alma. Y aquí tenemos, recordemos, estos 4 grandes monoteísmos, o estos 4 grandes ejemplos de monoteísmo, que está, por supuesto, Santo Tomás, está Averroes, que es Averroes, está, ¿quién más? Avicena y el gran Maimónides, el judío universal, digámoslo así. Ahora, lo que Tomás está queriendo decir es esto. ¿Qué argumentos encontramos que nos hacen pensar que el alma humana sí es corruptible? Es decir, que una vez que mueres, pues ahí eso fue todo, y ahí se acabó, y ahí quedaste en 2 metros cuadrados o en una urna de 2 litros de capacidad. Fíjense cómo esto está dirigido a los que piensan que esta es la única vida. Objeción 1. Las cosas de similar principio y desarrollo parece que tienen similar fin, pero el principio de generación del hombre y del asno es similar. Ambos provienen de la tierra, digámoslo nosotros en nuestro término, pues ambos provienen de una generación animal. La gestación del burro como del hombre son muy semejantes. Similares también en ambos su desarrollo vital. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pues como se dice ¿en qué sería? En Eclesiastés, respiran de forma parecida, y el hombre no es que tenga mucho más que el asno. Y como ahí se concluye, uno es el destino del hombre y del asno, igual es su condición. Pero el alma de los animales irracionales es corruptible, por lo tanto el alma humana es corruptible. Es decir, no somos mucho más distintos a un animal. No pensamos que somos diferentes. ¿Por qué? Porque de hecho, pensaría un fisicalista, un organicista, no lo somos. Somos somos lo mismo, los mismos órganos, las mismas funciones, más o menos el mismo periodo de gestación. Bueno, hasta nuestra genética es bastante parecida. Como los genes del chimpancé y del hombre nada más difieren un 3 o 4%, no mucho más. De modo que somos 96, 97% parecidos a un chimpancé. ¿Eso nos hace animales? Bueno, en un sentido sí lo somos. Y entonces, si el alma de los animales es corruptible, una vez que se mueren, pues ahí quedó el animal. No hay más que pensar en una trascendencia animal. Pues igual nosotros. Pensémoslo. Objeción número 2. Todo lo que viene de la nada puede volver a la nada, porque el fin debe responder al principio. Pero como se dice en el libro de la sabiduría, hemos salido de la nada. Y esto es verdadero no solo en cuanto al cuerpo, sino también en cuanto al alma. Por lo tanto, como ahí se concluye, después de esto seremos como si no hubiéramos sido. Fíjense qué intenso se pone aquí. Después de esto, es decir, de la muerte, seremos como si no hubiéramos sido. En esto está incluida el alma. Es decir, el universo es tan grande, tan enorme, que es total y absolutamente indiferente a nuestra existencia. Cuando muramos, nadie se acordará de nosotros, estaremos completamente tirados al olvido y habrá sido como si no hubiésemos existido en absoluto. Pensaría un contrincante, o pensaría alguien que está teniendo una tesis opuesta. Y esto pues nos hace pensar mucho. Será como si no hubiésemos sido. No somos importantes. Nadie se acordará de nosotros. Todas las cosas caen en el olvido, incluso nosotros, incluso nuestra propia naturaleza humana. Número 3, objeción 3. Todo tiene su propia operación, pero la operación propia del alma, entender, con imágenes, no puede realizarse sin el cuerpo. No puede realizarse, digámoslo así, sin los órganos. Pues el alma nada conoce si no es a través de las imágenes.
Y tal como se dice en el libro de Ánima, que es el del alma de Aristóteles, no hay imágenes sin el cuerpo. Por lo tanto, destruido el cuerpo, desaparece el alma. Hasta aquí todas estas son pues bastante claras las objeciones. Piensen, y yo creo que todos nosotros lo hemos hecho. Realmente nos da miedo dejar de existir en un sentido. Que de hecho estamos tan acostumbrados a nuestra existencia corporal que decimos, no, pues sí, se acabó, una vez muerto el cuerpo, pues ya no hay nada más. Y muchas veces tratamos de convencernos a nosotros mismos, tanto de una cosa como de otra, de que esto es lo único que existe, como de que no, de que sí existe una vida inmortal y una vida trascendental, y ahí andamos corriendo para todos lados, cargando el peso de nuestra propia mortalidad todos los días de nuestra vida. Pero, a ver, no tiene por qué ser así, no tiene por qué, no tiene por qué tender a esta fatalidad. Vamos a ver por qué. Número 2, ¿se acuerdan? El sed contra. Contra esto está lo que dice Dionisio en el capítulo 4 del De Divinis Nominibus. Las almas humanas, por la bondad divina, son intelectuales y tienen una vida substancial inconsumible. ¿Qué significa esto? Bueno, la autoridad que está citando aquí Santo Tomás es un autor muy interesante y muy sucinto, que es el pseudo Dionisio Areopagita. El pseudo Dionisio, cuyo nombre real no conocemos, no aún al menos, es un autor sirio aproximadamente del siglo VI y es un autor cristiano que estuvo en contacto y parece que estuvo dentro de las escuelas, de las últimas escuelas neoplatónicas de su tiempo. Y entonces las cuestiones más últimas sobre la vida íntima de Dios, la vida del alma, la vida de los ángeles, la jerarquía eclesiástica, etcétera, todo ese tipo de cuestiones que vienen más bien de un origen revelado, lo que él hizo es ponerlas en clave filosófica para entenderlas mejor. Y entonces fue un autor muy popular, altísimamente popular, a lo largo de la Edad Media. Y tomó un segundo aire en la época de Santo Tomás. Y entonces este autor fue comentado por muchísimas personas y por muchísimos otros autores medievales. De hecho, Santo Tomás saca su sobrenombre, o le sacan su sobrenombre. ¿Alguien sabe el sobrenombre de Santo Tomás? ¿No? Bueno, el doctor Angélico, ¿se acuerdan? Saca su sobrenombre de los comentarios que hizo a las obras de este autor, pseudo Dionisio Areopagita, sobre las criaturas angélicas. Entonces, por eso se le quedó a Santo Tomás ser el doctor angélico. ¿Por qué? Pues porque habló mucho sobre los ángeles. Es una de las teorías que explican su sobrenombre, su nombre doctoral, digámoslo así. Ahora, este autor, pseudo Dionisio, se convierte en una autoridad. Y fíjense cómo es aquí muy claro. Las almas humanas, no por sí mismas, sino por la bondad de Dios, por la bondad divina, por el origen divino que tienen, por las operaciones divinas que tienen, diríamos nosotros, son intelectuales. Es decir, hasta cierto punto son separadas de la materia y por tanto tienen una vida substancial inconsumible. Recuerden, el sed contra simplemente es la cita de una autoridad. Lo que después Tomás va a hacer es explicarlo poco a poco. Pero concentrémonos en esto. Por la bondad divina, por estar montadas en un principio más soberano que ellas mismas. Las almas humanas son así por esto, por referir su existencia a un principio más fuerte, por referir su existencia no necesariamente ellas mismas, sino a una condición ulterior y a un principio más básico, más fundamental. Veamos cómo nuestra vida se convierte en una contemplación de nuestra propia contingencia, es decir, de nuestra propia inestabilidad, de nuestra propia capacidad de a veces ser y a veces no ser, de nuestra propia fragilidad, diríamos nosotros en este tiempo postmoderno millennial, en que todos somos de vidrio y de cristal. Contemplamos nuestra propia fragilidad, nuestra propia pobreza existencial. Pero cuando contemplamos así esta pobreza existencial,
nos damos cuenta de que estamos fundamentados en un principio más grande que nosotros. Y si de hecho existimos, es porque aquel principio nos permite que existamos y nos da un lugarcito. Él se hace a un lado para que nosotros podamos estar. Nos lo permite, nos comunica algo de su ser, de su existencia. Nos participa de su existencia. Bueno, vamos a la respuesta general. Respondo. Es necesario afirmar que el alma humana, a la que llamamos principio intelectivo, ojo, en tanto en cuanto es humana, porque si no sería o el alma vegetal o el alma animal. El alma humana, en tanto en cuanto es humana, es racional. Entiende, es principio intelectivo. Es incorruptible. Algo puede corromperse de dos maneras. Una substancial, otra accidental. Es imposible que algo subsistente se genere o se corrompa accidentalmente. Esto es por la generación o corrupción de otra cosa. Como por ejemplo que una flor, que una rosa, pues se muera simplemente porque pierda su color. Cuando las flores pierden su color, ¿se mueren? Pues no. Simplemente acuérdense el ejemplo o el experimento del clavel. Nosotros poníamos en la primaria un clavel blanco y lo poníamos en agua colorada. Y a los pocos días el clavel blanco se volvía rojo o se volvía azul o de lo que sea, y entonces no dejaba de ser clavel por más que hubiera cambiado de color. O si tú a tu perro o a tu gato lo coloreas, lo bañas en un color rojo o el color que a ti más te guste, no deja de ser perro. Se corrompió su color, sí, pero no se corrompió su sustancia. Por eso es imposible que algo subsistente se genere o se corrompa accidentalmente. El alma del perro no dejó de ser perro por cambiar de color, ni la del clavel dejó de ser clavel por cambiar de color. Esto es por la generación o corrupción de otra cosa. Pues a algo le corresponde ser engendrado o corromperse como le corresponde el ser, que se adquiere por generación y se pierde por corrupción. Por eso lo que sustancialmente tiene ser, ojo, fíjense qué frase tan bella, lo que sustancialmente tiene ser no puede generarse o corromperse más que sustancialmente. En cambio, lo que no subsiste, por ejemplo, los accidentes y las formas materiales, se dice que es hecho y que se corrompe por generación o por corrupción de los compuestos, como perder una forma, digámoslo así. Si al clavel le quitas una hoja, pues no deja de ser clavel. O si al clavel digámoslo así, le das tú una forma distinta, allá se piensen, si al árbol, así muy frondoso, al ficus, lo cortas tú en forma de elefante, pues no deja de ser árbol, por más que parezca elefante. O si lo pintas, pues no deja de ser árbol. Quedó demostrado anteriormente en los artículos 2 y 3 que solo el alma humana es subsistente. ¿Por qué? Porque es substancia. Substancia que no es nada más cuerpo, sino que es acto del cuerpo. Chequen sus artículos. No las almas de los irracionales, es decir, de las bestias. Por eso las almas de los irracionales se corrompen al corromperse los cuerpos. Una vez que se muere el perro, pues ahí se quedó. No hay ninguna otra cosa, no hay ningún otro principio que nos haga pensar que sí puede subsistir o que sí puede permanecer por su intelectualidad y por su inmaterialidad. ¿Por qué? Porque el perro no da muestras de inmaterialidad. El perro no da muestras de substancialidad más allá de su propio cuerpo. Y tú podrías pensar aquí, ay, no. Pero ¿a poco sí vamos a quedarnos nosotros para siempre? Pues a ver, la intelectualidad, la inmaterialidad nuestra nos hace pensar que no solo somos biológicos, o que no solo somos agentes biológicos, o que no solo nos quedamos actuando en el mundo de los seres vivos. Ajá. En cambio, el alma humana no puede corromperse a no ser que se corrompiera sustancialmente. Y fíjense, esto es imposible que se dé no solo con respecto al alma, sino con respecto a cualquier ser subsistente que sea solo forma. No somos solo forma, pero nuestra intelectualidad, la inmaterialidad de nuestro intelecto, nuestra forma misma y sobre todo la forma que hemos recibido desde el principio, que es Dios mismo, no van hacia la nada. Nuestras vidas no son una existencia que va entre dos nadas, como el contenido entre dos, como el contenido de entre una nada y otra nada, que hemos salido de la nada y vamos hacia la nada y por tanto la vida no tiene sentido.
de una manera muy existencialista, y ya después de considerar esto vas a, pues, a estar triste a otro lugar. Sino que al contrario, recuerden, y esto es un ejercicio muy ascético, muy agustiniano, cuando contemplamos nuestra pobreza existencial, nos damos cuenta de que estamos fundamentados en un principio que no somos nosotros. Y entonces ahí consideramos la grandeza de nuestra inmaterialidad y contemplamos la grandeza de nuestra pequeñez, haciendo caso o haciendo referencia a este principio que no somos nosotros, sino que nos fundamenta, que nos da el ser. Y entonces nuestra vida cambia por completo. Y claro, dices, a pesar de que sea pequeño, a pesar de que sea frágil, a pesar de que sea poco resistente, eh, no, no considero que mi vida sea un vacío, o no considero que mi vida sea nada más como la de los animales o como la de las bestias. Y por tanto no actúo solo como las bestias, por instintos o por instantes o por momentos, sino que al contrario contemplo mi existencia, por más paupérrima que sea, fundamentada en su propio principio, que no es ella misma, sino hay alguien que la está sosteniendo, fundamentando, ¿no? Me está comunicando el ser. Eh, ya que es evidente que lo que le corresponde a alguien sustancialmente le es inseparable. ¿Por qué? Porque es el mismo. El ser corresponde sustancialmente a la forma que es acto. Y si de hecho nuestra forma es acto y el acto es ser, no perdemos ese ser en tanto en cuanto nos es comunicado. Y esa comunicación, esa fundamentación no se acaba. De ahí que la materia adquiere el ser en acto en cuanto adquiere la forma. Claro, en cuanto adquiere una forma, adquiere esta configuración, ¿se acuerdan? Se corromperá cuando la forma desaparezca, pero es imposible que la forma se separe de sí misma. De ahí que sea imposible también que la forma subsistente deje de ser. ¿Qué está aquí haciendo Tomás? Está simplemente retomando de alguna forma, el argumento de Platón. ¿Se acuerdan? El ciclo no deja de ser, o si bien el ciclo es persistente, sube y baja la rueda, como dice la canción del Café Tacuba, se llama El Ciclón, y que ahora ustedes pueden disfrutar, y si no les gusta Café Tacuba, pues qué pena. Hay un principio que es más fuerte que el otro, y por eso persiste, porque no se convierte en su contrario. De hecho, no se convierte en su contrario. Ahí está. Sigo leyendo. De ahí que sea imposible también que la forma subsistente deje de ser. Incluso suponiendo, como dicen algunos, que el alma estuviese compuesta a partir de la materia y la forma, es decir, que la forma, que el alma fuese también materia y forma, cierto aire, cierto calor, etcétera, habría que decir que es incorruptible, pues no hay corrupción más que allí donde hay contrariedad, pues las generaciones y corrupciones surgen de contrarios y se dan en contrarios. Por eso los cuerpos celestes, al no tener materia sometida a contrariedad, son incorruptibles. Ojo, Santo Tomás es un hombre del siglo XIII. Santo Tomás no tiene la astronomía moderna, todavía tiene la astronomía antigua y la astronomía medieval, como la de Alfonso X el Sabio, el rey de Castilla, o la de los astrónomos árabes. ¿Qué piensa Tomás? Que los astros sí son felices y que los astros sí son incorruptibles. ¿Se acuerdan ustedes que yo les había dicho que los filósofos antiguos piensan que los astros son dioses y son perpetuos y son felices y nos ven desde el cielo? Pues bueno, Tomás ya no piensa que sean dioses, pero sí que piensa, junto con Avicena, que los astros son movidos por los ángeles y que los ángeles son los que hacen que las esferas celestes se muevan. Y a pesar de que sean materiales, son incorruptibles. ¿Por qué? Porque los astros están hechos de éter. Y el éter es una materia sutil, pero materia a fin de cuentas que no se corrompe. Y que como está más cerca del cielo, literalmente, no tiene esta contrariedad. Recuerden, Aristóteles piensa que el cielo físico, no se corrompe, sino que se mueve eternamente. Tomás piensa algo semejante, por supuesto entendido desde sus propias categorías. Y es increíble, ¿no les parece? Entonces
¿Dónde me quedé? Aquí está. Por eso los cuerpos celestes, al no tener materia sometida a contrariedad, son incorruptibles. Por su parte, en el alma intelectiva no puede haber ninguna contrariedad, pues lo que recibe, lo recibe según su modo de ser, y lo que en ella se recibe no tiene contrariedad, porque incluso las razones de los contrarios en el entendimiento no son contrarios, sino que hay una sola ciencia de los contrarios. Por lo tanto, es imposible que el alma humana sea corruptible. ¿Por qué? Porque ella misma, ¿se acuerdan? Tiene la capacidad de tener los dos contrarios cuando estamos pensando. Y ellos dos no se oponen o no se anulan por ellos mismos. Piensen en este instante en el frío y en el calor. No salió vapor de sus orejas por eso, sino que fueron capaces de asimilarlo desde su inmaterialidad ahora. Si esto es demasiado técnico, y de hecho lo es, lo que habría que pensar sobre nuestra propia inmortalidad es llevarlo a la experiencia, salir de la mente y entrar a la vida. Nada más no griten. Ay. Sí, ¿quién es? Es Joana. Están diciendo que si puede ver el chat. Porque... pequeño detalle, gracias. Espérame, deja ver el chat. Voy al chat entonces, aguántenle. A ver, déjame ver. Que no me aparecen los... Espérate. ¿Dónde está el chat? Aquí está. Órale, 38 notificaciones. Ya me perdí, puede resumir todo. Alguien háblele por micrófono. Si no, nunca va a ver el chat. Creo que no está viendo el chat. Ya, a ver. ¿Cuál es la pregunta? Espérate. Creo que, a ver, profe, ¿se puede entender, qué se puede entender por corruptible? A ver, Maite, que se pueda simplemente descomponer. Eso es corromperse. Corromperse es descomponerse. Ojo, y esta es una duda recurrente, no se preocupen. Muchas veces nosotros, por nuestro contexto cultural y político, entendemos corruptible como llegado a senadores y a diputados y que fulano de tal es bien corrupto y cosas así, en el sentido moral. Pero no, corruptible simplemente es descomponible. Ajá. Dice Marilú, creo que al morir el alma muere, pero no estoy muy segura. No propiamente. Al menos no en esta propuesta trascendental, tomista. No es que el alma muera, sino que el alma está o entra en un estado que no es proporcional y que no es natural. Y por eso no es conveniente que esté separada del cuerpo, ¿se acuerdan? Entonces, ¿a dónde va? Pues eso, de eso ya no nos puede hablar directamente la filosofía. ¿Se acuerdan lo que hacía Platón? Darnos un cuento cuando ya no puede darnos un argumento, más que un cuento, un relato. Pues nosotros más o menos llegamos a esta condición. ¿A qué hay que recurrir? Pues a las fuentes reveladas, no ya a la filosofía. Pero eso no significa que entremos al ámbito de la falsedad. Dice Ana Luisa, la muerte, corrupción de compuesto entre cuerpo y alma, es eso, la corrupción, la descomposición, la separación. ¿Vas a escribir las objeciones como la clase pasada? Pues ya las estoy escribiendo. ¿Tú dices en la pantalla? Sí, hacia allá voy. ¿Y quién era el güey mudo? Santo Tomás. ¿Alguien sabe cuándo es el examen? Sí, ya lo habíamos dicho. No se pongan, a ver, tranquilos, no sean intensos. A ver, deja ver el calendario. Espérate. A ver, muéstrame el calendario, por favor. Aquí está. Ay, carajo. El examen va a ser el viernes 3 de abril. Ojo, a la misma hora. Vamos a hacer un quiz. Ustedes tranquilos, muchachos, no pasa nada. Recuerden, más que poner todos sus conocimientos, analícenlo, piénsenlo, experimentenlo. No hay otra manera de considerar la existencia humana si no es desde la experiencia. Por eso asúmanlo, pero tampoco se indigesten. Por eso con calma, poco a poco. Si tienen preguntas, me mandan correo cuando ustedes quieran. Ahí está, entonces el 13 de abril. Ya queda listo, entonces. ¿Alguien sabe cuándo es el examen? Es el viernes, 3 de abril. Anótenlo bien. Bien, decía ahí David, 3 de abril. Dice Sebastián, vale, gracias. Lorena dice, profe, me perdí. Pero ya lo reinterpreté, entonces espero haberlo aclarado. Ya me perdí, puede resumir todo. ¿Cómo hacerlo? Vamos a recapitular al final. Dice, si minimiza sus dos pantallas,
La de la Suma Teológica y la de Mit, así podrá ver las dos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, no importa. Sigo. Y ahorita vuelvo a los comentarios, ¿vale? Es imposible que el alma humana sea corruptible. Sigo. Pues lo que recibe, lo recibe según su modo de ser, y lo que en ella se recibe no tiene contrariedad. ¿Por qué? Porque es en potencia todas las cosas. Porque incluso las razones de los contrarios en el entendimiento no son contrarios. Piensa en el blanco y en el negro inmediatamente. Piensa en el frío y en el calor. Piensa en el hombre y en la mujer. Sino que hay una sola ciencia de los contrarios. Por lo tanto, es imposible que el alma humana sea corruptible. Puede ser también señal de esto el que cada ser por naturaleza desea a su modo de ser. Fíjense, de ahí vienen tantos problemas en el amor, muchachos. ¿Por qué? Porque deseamos ser amados como nosotros lo deseamos, no al modo en que nuestro amante o nuestra amante nos ama, sino en que deseamos ser amados como nosotros deseamos. De ahí tantos problemas. Lo expresamos a nuestro modo de ser, expresamos nuestros deseos según nuestro particularísimo modo de ser. En los seres que pueden conocer, el deseo sigue al conocimiento, ¿se acuerdan? Lo que dice Aristóteles. Una vez que conocemos, podemos o desear o repeler, como incluso el caracol o el gusano puede desear el agua o repeler el fuego. El sentido no conoce el ser más que sometido al aquí y a la ahora, es particularísimo, mientras que el entendimiento aprehende al ser absolutamente y siempre. Es una de las maneras de saber que sí somos inmateriales, que podemos conocer universalmente y que podemos conocer los principios de la realidad, ni siquiera del cosmos, sino de la realidad, que es mucho más amplia. Un deseo propio de la naturaleza no puede ser un deseo vacío. No, dice. Por eso todo lo que tiene entendimiento por naturaleza desea existir siempre. Es decir, una vez que ustedes se dan cuenta de sus facultades, ¿no desean existir para siempre, muchachos? Pues por supuesto que sí. Para esto, remitámonos a la poesía de los sabios aztecas, nahuas. Piensen en el sabio rey Nezahualcóyotl. ¿Se acuerdan de la poesía de Nezahualcóyotl? Expresaba este deseo de existir para siempre. ¿Acaso he de quedarme para siempre en la tierra? Al menos flores, al menos cantos, al menos que algo de mí se quede. ¿Se acuerdan? ¿Acaso venimos a vivir para siempre en la tierra? Nada para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe. Nada para siempre en la tierra, solo un poco aquí, y expresa esta angustia por existir para siempre, y ese deseo de existir, pues está básicamente en todas las poesías humanas. La primera poesía que tenemos, en la epopeya de Gilgamesh, ahí está, este deseo de vencer la muerte. Pues bueno, dice Tomás, claro, si tenemos un deseo en nuestra naturaleza, como el deseo de existir para siempre, o el deseo de cuando tú abrazas a alguien que amas, deseas que no muera para siempre, y eso es el amor, desear y decirle a la persona amada, tú nunca has de morir. ¿Quién decía eso? Gabriel Marcel, un filósofo francés del siglo XX. Si tenemos este deseo, pues, ¿qué significa? Dice Santo Tomás. Pues si tenemos este deseo es porque de hecho va con nuestra naturaleza. Y fíjate, qué cosa tan bella dice. Un deseo propio de la naturaleza no puede ser un deseo vacío. Es decir, si está este anhelo dentro de ti, es porque tendrá una plenitud en algún punto, no como tú quieras, pero lo tendrá seguramente. Así pues, toda sustancia intelectual es incorruptible. Recuerden, Santo Tomás muchas veces es más intelectual que experimental, al contrario de San Buenaventura, que era su amigo, pero también su rival, que es mucho más intuitivo, mucho más experiencial. Pues claro, a final de cuentas uno es dominico y otro es franciscano. Pero veamos aquí cómo está esta cuestión de apostar por el sentido. ¿Qué dice Santo Tomás? Tú tranquilo, apuesta por el sentido. A final de cuentas, muchachos, la vida siempre es un salto al vacío. Y hay que aventarse, siempre. El que mucho se lo piensa no llega a donde quiere ir. Por eso es la cuestión del salto de fe. Cualquier vida, cualquier existencia siempre implica un salto de fe. Regreso al chat para ver si tienen dudas. A ver. Aguanta. Ya, creo que no está viendo el chat. Puede resumir los argumentos y las soluciones, porfa. Ahí voy, Maite. La respuesta general también está enorme. De hecho, hay respuestas mucho más grandes. No está enorme. Se minimiza sus dos pantallas. No sé cómo hacer eso. Primero, de Prelia.
la de la suma teológica. Separe la de suma teológica. Después, ahorita me enseñas. ¿Estamos en el argumento el alma es inmortal o en el cual estamos? Sí, estamos en el artículo 6. Sí, va, gracias. Puedes repetir el set contra. El set contra es el de Pseudo Dionisio Areopagita, que dice que por la bondad de Dios las almas humanas son intelectuales y por tanto inmortales. Vale. ¿Hay alguien más que tenga una pregunta? Este es el momento de ponerlo en el chat. Venga, venga, pongan sus preguntas. Tanto de esta clase como de cualquier otra cosa que tengan, ¿eh? Porque ya saben, esta clase tiende a ponerse buena cuando nosotros exponemos nuestras preguntas personales. Y para eso es. Estoy leyendo el chat, pongan sus preguntas si tienen preguntas. Anímense. Dice Jan, ¿qué va a suceder con la grabación de la clase pasada? Ahorita te la paso, no te preocupes. Dice José Pablo, ¿a qué se refiere con lo del ser amado como deseamos? De nada. Es decir, que nosotros expresamos nuestro deseo según nuestro particular modo de ser. Amamos según somos nosotros, no según lo que nosotros amamos. Por eso es muy difícil encontrar correspondencia, pero se puede hacer. La cuestión es atreverse y la cuestión del amor en este sentido humano y de pareja es que acostumbrarse el uno al otro. Trabajar en esa condición de particularidad. ¿El deseo personal es al mismo tiempo natural? Sí, por supuesto, no hay nadie que no desee ser amado personalmente. No hay nadie que no desee ser amado en este sentido particularísimo. No, ¿te acuerdas lo que decía el amigo este de Sheldon Cooper a su, ¿quién era? Sería Leonard. Le decía a su novia, deseo quisiera que me quisieras como cuando te comes una dona en el desayuno, no como cuando comes cereal, simplemente porque quiero que me quieras como yo soy, no porque te hago bien o no porque me necesites, sino porque soy como yo soy. Es cuestión de trabajarlo mutuamente, poco a poco. De eso va la vida amorosa, de eso va la vida humana. Y recuerden, no hay ningún corazón en esta tierra que se vaya a ir perfectamente completo. ¿Por qué? Porque si hemos de amar, nuestro corazón se ha de romper muchas veces. Pero no se preocupen, así es la vida. ¿Cuál es la primera objeción? Ya voy. ¿El deseo personal es al mismo tiempo natural? Sí, por supuesto. Todos tenemos un deseo natural y nunca hay que reprimirlo, simplemente hay que encauzarlo. Es bueno tener un deseo, es bueno tener esta tendencia de desear a la otra o al otro, en dado caso. La cuestión es acercarse y la cuestión es trabajarlo y encauzarlo. No tengan miedo de sus deseos, muchachos. ¿Qué significa la palabra sed? Pero, sed contra, pero en contra. La primera objeción, ¿te acuerdas? La primera objeción, hacia allá voy, es la de que son iguales el alma del burro y el alma del hombre. ¿Ya te acuerdas? Vale. ¿Hay alguien más que tenga otra pregunta? Estoy leyendo el chat. Venga, venga, anímense, aviéntense, como dice el piporro. Nadie. Si el corazón es roto, entonces es corruptible, ¿no? No propiamente. A ver, hablemos del corazón en el sentido figurado, no en el sentido del miocardio, porque es muy evidente que el miocardio sí es corruptible, te da un infarto y ahí quedaste. Sino el corazón con el cual amamos. Aguanta. Algo externo lo descompone, sí, en tanto en cuanto hay una desproporción, pero no es que cuando se te rompa el corazón o cuando alguien te rompa el corazón o cuando tú le rompes el corazón a alguien, significa que se pierda su capacidad para amar. No, el corazón en este sentido figurado, en este sentido de afectividad, sí puede seguir amando, es cuestión de desproporción. ¿Por qué se nos rompe el corazón? Pues porque no somos correspondidos. Muchas veces es por eso. Porque no somos correspondidos o porque no valoran nuestras acciones de amor o porque no valoran nuestra capacidad de amar. Pero no es que la perdamos para siempre, a menos que sea ya algo muy perverso o algo que sea ya demasiado intenso. No es que se pierda, sino que simplemente recibe aquella pasión, pero tiene el corazón, la afectividad, esa capacidad de volverse a componer, Daniela. Es algo interno, lo descompone, sí, pero como tú pones tú misma, entre comillas,
no es que perdamos nuestra capacidad de amar, al contrario, el corazón se va haciendo cada vez más fuerte cuando va, pues, confrontando estos problemas. ¿Puede explicar lo de los contrarios otra vez, por favor? Vale, ya voy a mi pantalla. Vamos a ponerlo en la pantalla, todo esto. ¿Puede repetir la respuesta general? Ya voy. Vamos a ponerlo todo en el PowerPoint. ¿Les parece bien? Vamos a PowerPoint. Que en esto es nuestro pizarrón, porque no hay clases sin pizarrón. Aunque ya compré mi pizarroncito, ¿no? Entonces, esto luego servirá para otras muchas cosas, ¿no? Vamos a ver. Esta es cuál. Artículo 6. El alma es corruptible. Corruptible. Ahí está. Objeciones. Objeciones. Número 1. Las cosas de similar principio y desarrollo tienen similar fin. Ya se suscribieron a mi canal de YouTube, suscríbanse. Esa es primera premisa. Segunda premisa. El asno y el hombre son semejantes o son similares, pero el asno es mortal. Corruptible una vez que se acabó. Pues ahí no hay cielo de los burros, ¿verdad? No esperamos la trascendencia de los burros, pero de los seres humanos sí. Entonces pensamos, pues si somos semejantes, ahí quedó nuestra alma. Entonces, el alma humana también es corruptible. Bien, creo que esto queda bastante claro. Objeción 2. Todo lo que viene de la nada va a la nada. Nosotros hemos salido de la nada, entonces vamos a la nada. Y es muy existencialista, muy sartreano. Si a ustedes les gusta Sartre, les gusta ser existencialistas y fumar y ponerse una gorrita, ya verán que tengo mi colección de gorros. Para la otra me pongo otro. Esta cuestión es muy existencialista. Hemos salido de la nada y vamos hacia la nada. Qué horrible. Pero no tiene que ser así. No, espérate. ¿De dónde sacaste esto? Objeción 2. Lo que va a la nada, lo que viene de la nada va a la nada. Nosotros hemos salido de la nada. Recuerden, ¿alguien pidió ser concebido? No, ¿verdad? ¿Alguien pidió existir? Se le apareció a sus padres antes de existir y decir, padre, madre, denme cuerpo, por favor, háganme existir. No, ¿verdad? Porque si no, ya habrían existido antes. Y eso no tiene sentido. Entonces hemos salido de la nada. Sí, misterio de nuestra vida. Oh, sorpresa. La vida es más misteriosa de lo que pensamos. ¿Qué hay que hacer con ella? Contemplarla, experimentarla, asimilarla, no tener miedo. Entonces, ¿qué se sigue aquí? Somos algo entre dos nadas. Por tanto, somos corruptibles. Opción 3. Todo tiene su propia operación, pero la operación propia del alma, entender con imágenes, no puede realizarse sin el cuerpo, pues el alma nada conoce sin a través de las imágenes. El alma no conoce sin imágenes corporales. Corporales, es decir, dadas a través del cuerpo. Y tal como dice el libro de Ánima, no hay imágenes sin el cuerpo. Sin cuerpo. Entonces, destruido el cuerpo, desaparece el alma.
Ahí están nuestras objeciones, ¿vale? Quien preguntaba, aquí está, aquí las tenemos. Bien, sed contra. ¿Quién es? Pseudo Dionisio. Que es una de las mejores plumas que van a ustedes jamás a leer en su vida, si lo quieren. Si alguien lo quiere, me dice, y le paso las obras del Pseudo Dionisio, que son increíbles. La teología mística, como el ascenso del alma hacia Dios. Las almas humanas por la bondad divina son intelectuales. Vamos a pasar a la siguiente pantalla. Ahorita lo pongo en grande, no se preocupe. Contra. ¿Quién es? Pseudo Dionisio. ¿Qué dice? Las almas humanas, por la bondad de Dios, por estar basadas en su existencia en la bondad misma de Dios, son intelectuales, por tanto inmateriales. Listo. Ahora sí, respuesta general. Antes deja ir a ver el chat si hay alguna pregunta. Puedo explicar lo de los contrarios. ¿Te acuerdas que en la mente podemos tener los contrarios al mismo tiempo y no por eso nuestra mente se destruye? ¿Puede repetir la respuesta general? Ya voy. A través de las imágenes podemos ser corrompidos. Pues no. Piensa cómo tú puedes tener imágenes más o menos fuertes en tu memoria y no por eso se corrompe tu cerebro. Piensa en el fuego. ¿Ah? El fuego pensado no quema, decía nuestra decana, la doctora Mary Terán. El fuego pensado no quema. A través de las imágenes podemos ser corrompidos, digámoslo así, no de una manera física, no de una manera existencial, pero sí quizás de una manera moral. Si tú te acostumbras a ver imágenes impuras o a ver imágenes, digámoslo así, que son desproporcionadas, pues te va a gustar de una manera más perversa lo desproporcionado. O si tú estás acostumbrado a ver violencia, pues sí, te vas a hacer violento. O si tú estás acostumbrado a ver, ¿qué te gusta? Riesgos, te vas a hacer riesgoso. ¿Cómo que dos nadas? ¿Cuáles son? Nada. ¿Podemos recibir imágenes falsas? Sí, es verdad. Pero esa falsedad está basada en algo que sí existe de a de veras. Recuerden, y hacia allá vamos. La falsedad es parasitaria, no existe por sí misma, tanto como el mal. El mal es parasitario, no existe por sí misma. Es como un virus. El virus no se reproduce por sí mismo, necesita una célula viva para copiarse. Miles y miles de veces. Pero por sí mismo es inestable, no dura. Eso. Vale, ahora sí, respuesta general ya para darle mate a esto, por favor. No voy a volver a leerlo, sino que tiene simplemente estos puntos. El alma es principio intelectivo. Es principio, recuerdan esto, lo venimos arrastrando en Platón. Principio. Por ser tal, es incorruptible. Pero necesita el cuerpo. Por eso la cuestión de, mira, es flexible, ¿se podrá en algún punto volver a unir el alma y el cuerpo? Sí. ¿Cómo será? No lo podemos explicar. ¿Por qué? Porque no ha pasado. Lo que sustancialmente tiene ser no se corrompe sustancialmente. Es decir, está blindado. Como Platón. Quedó demostrado que solo el alma humana es subsistente, no las almas de los irracionales. Por eso las almas de los irracionales se corrompen al corromperse los cuerpos. La alma humana, incorruptible, muestra de su incorruptibilidad,
es que la inmaterialidad y el deseo de la inmortalidad. Fíjense cómo sigue Platón persistiendo. Alma es forma. Ser forma no se corrompe. No se destruye. No cambia en otra forma. Por eso, ay, ¿qué pasa con las almas? Insisto, como dice aquel grupo, no sé si era Kinky o quién sería. ¿A dónde van los muertos? Pues sepa Dios, literalmente. A mí no me pregunten eso, pregúntenle al teólogo. ¿Por qué? Porque yo no soy teólogo, yo soy filósofo. No estoy autorizado a hablar de cosas teológicas en un sentido revelado. A pesar de que podemos estar interesados en ellas. ¿Qué pasa con las almas de los muertos después de su muerte? Es un gran misterio. La vida es un gran misterio, muchachos. Contemplen eso constantemente. No se dejen ni engañar ni esclavizar por el sistema. Ni decir, claro, solo somos obreros intelectuales, o solo somos proletarios del conocimiento, o solo somos godines de una empresa, o solo somos productores del sistema, solo venimos al mundo a comprar y a vender. No, contemplen su vida como misterio, como lo que ella misma es. Y eso es muy bello. Dense a ustedes la oportunidad de hacerlo, de modo que no solo hagan la tarea porque hay que entregarla, sino hagan la tarea porque quieren entender y porque quieren contemplar ustedes mismos el propio misterio que ustedes mismos son. Y en última instancia ven la cuestión del deseo. Un deseo nuestro que está en la naturaleza, como desear ser inmortales, no es en vano. ¿Cómo se complete aquel deseo? Pues léanse cuando puedan, en algún punto de su vida, los demás artículos de la Suma Teológica. Y es un bello ejercicio. Vale. Ahora sí, respuestas a las objeciones. Pero deja ver si hay dudas. Espérenme. Ya, gracias. ¿Nadie más tiene dudas hasta ahora? ¿Nadie? Venga, pongan sus dudas. Es el momento, niños, niñas. Muy bien, no hay dudas. Respuestas a las objeciones. Número 1. A las objeciones. Sí estaban las dudas, pero estaban abajo. A ver, dinos. No, estaban abajo del chat, las dudas. Deja ver. Lo acabo de ver. ¿Abajo de dónde? Ya, pero qué. A ver. Dice Ricardo. ¿Y qué es lo que pasa si en la percepción de la persona no se le considera malo? Llega a ser corruptible de todas formas. Es una idea global ser corruptible independientemente del individuo. Ojo, entiendan bien, aquí en este sentido a lo que nos referimos por corruptible es ser destructible, descomponible. No corruptible en el sentido de que yo acepto un soborno del Baster Gordillo, sino por esta condición de que somos frágiles. Es eso a lo que me refiero. Yo puse arriba, bueno, no. Sí estaban. Profe, ¿cuáles son las dos nadas? Nada. Si las pudiéramos nombrar, pues ya no serían nadas, sino que ya serían alguna cosa. Es decir, es como si mi existencia estuviera entre dos nadas, entre la nada que está antes de que yo sea generado, antes de que yo sea concebido, y la nada que está después del segundo de mi muerte. ¿La vida es así? Por supuesto, qué difícil.
es complejo, pero no se preocupen, muchachos, no venimos al mundo a hacer solo contabilidad o a ganar dinero o a ganar puestos en las escalas empresariales, sino a contemplar nuestra vida como misterio y a encontrar poco a poco las soluciones por experiencia y no solo por intelecto de esos misterios, ¿vale? Bien, ahora sí. Respuesta a las objeciones. La primera, Salomón, está hablando el rey Salomón, tal como queda expresado en el libro de la sabiduría, dice aquello del hombre y el burro, pero referido a los necios, ser humano y asno. ¿Qué hay con el hombre y el asno? Pues dice esto de que el hombre y el asno son el mismo, pero refiriéndose al hombre necio, al hombre idiota, al hombre que es terco. El que el hombre y los otros animales tengan un principio similar es verdad en cuanto al cuerpo. A ver si somos como los demás animales, sí, claro, como los cerdos o como los chimpancés o como los burros, o como los perros o como los gatos. Todos somos en ese sentido mamíferos y hay una conexión mamífera entre esos animales y nosotros. Es verdad en cuanto al cuerpo, pues todos los animales vienen de la tierra, es decir, están hechos de tierra o están hechos de órganos. Pero no es verdad en cuanto al alma, pues el alma de los irracionales es producida a partir de alguna fuerza corpórea, como por ejemplo el calor o simplemente las células reproductivas, los gametos. Mientras que el alma humana es producida por Dios. ¿En qué sentido lo dice? En el sentido en que el intelecto humano, en el sentido en que la inmaterialidad humana, en el sentido en que la existencia humana viene de una existencia que es más fundamental, viene de un intelecto que es más fundamental, viene de una instancia que es más fundamental. Es producida por Dios. Esto es lo que expresa lo dicho en Génesis 1:24 en cuanto a los animales. ¿Produzca la tierra alma viviente? Pues sí. Y la tierra la produce, ¿no? En cuanto al hombre dice, ¿se acuerdan? El segundo relato de la creación, le inspiró en su rostro el aliento vital. En el segundo relato de la creación, Dios toma barro en sus manos, forma al hombre y no solo lo pone en la tierra, sino que hace algo distinto que no hizo con los animales. Le sopla. Bueno, ese es el relato, pero ¿qué significa esto entendido en un sentido teológico? Que hay algo de la divinidad en nosotros. El deseo, la sed de Dios está en nosotros, porque Dios mismo la ha puesto en nosotros. Y porque de hecho hay algo que nos hace distintos a los animales. ¿Qué es esto? La intelectualidad, hacernos preguntas. Max Scheler diría que lo que nos distancia de los animales o lo que nos distingue de los animales es la capacidad de hacer problemas. Somos seres problemáticos. Sí somos semejantes en el cuerpo, pero no en la inteligencia ni en la voluntad. No solo deseamos como quieren los animales. Por eso también tantas relaciones fracasan, porque se quedan a un sentido corporal, no a un sentido de voluntad, no a un sentido de complementación voluntaria entre los dos, entre él y ella. Por eso hay tantos corazones rotos, porque se queda a un nivel solo instintivo, solo corporal, cuando en realidad puede desarrollarse a mejores niveles. Sigo leyendo. De ahí que en Eclesiastés se concluya, vuelva el polvo a la tierra de la que vino, retorna el espíritu al Dios que lo dio. Este soplo, pues regresará a Dios. ¿Se acuerdan? Esto es una cuestión muy cuaresmal. Acuérdate que eres polvo y al polvo has de volver. No sea para ustedes gravoso el peso de nuestra mortalidad, muchachos. Es una cuestión simplemente que asimilamos, que pensamos, que experimentamos y que sentimos. Pero queda siempre ¿qué? La esperanza. No se dejen robar la esperanza. No se dejen quitar la esperanza. Para eso hacemos filosofía, porque la filosofía a final de cuentas es terapia. La filosofía es consolación. Objeción 2. Sigo leyendo, perdón. Igualmente un similar desarrollo vital lo tiene en cuanto al cuerpo. A esto corresponde lo dicho, respiran de forma parecida que el burro y el hombre. Humo y aliento hay en nuestras narices, pero no es similar el desarrollo en cuanto al alma, porque el hombre entiende, no así el irracional. Por eso es falso aquello de no tiene mucho más el hombre que el asno. Así, similar es el destino en cuanto al cuerpo, pero no en cuanto al alma.
¿Qué pasa con el alma después de la muerte? Eso ya es cosa revelada. Objeción 2. Así como al decir que algo puede ser creado se está haciendo referencia a una potencia pasiva, se está haciendo referencia no a una potencia pasiva, sino a la potencia activa del creador, que puede producir algo de la nada. Solo Dios es capaz de sacar algo de la nada. ¿Cómo se llama eso? En hebreo, baraj, es decir, crear. Total y absolutamente a partir de la nada. Así también, al decir que algo puede volver a la nada, no se está diciendo que en la criatura está la potencia para no ser, sino que en el creador está el que deje de infundirle el ser. Si nosotros hemos salido de la nada, en el sentido en que antes no existíamos particularmente, es porque se nos ha dado el ser de una instancia superior a nosotros. En este caso, nuestros padres. Y de nuestros padres, nuestros abuelos. Y de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Y así sucesivamente. Recuerden lo que decíamos. Piensen que somos la culminación de un éxito biológico y reproductivo de todas las generaciones humanas que han existido. Eso es muy pesado, pero vale la pena pensarlo. Así, pues claro, tú mismo no te has dado el ser, sino que lo has recibido. Pues si tu existencia, si tu generación, si tu concepción es un misterio, si ni siquiera nuestra misma madre sabe en qué momento exacto fuimos concebidos, si tu concepción es un misterio y no has sido tú obligado a explicarlo, ¿por qué te preocupas en explicar tu muerte o la trascendencia de tu vida o tu vida después de la muerte? Si tu propia generación, si tu propia concepción ha sido misteriosa, pues no, eso ni siquiera nuestra propia madre lo supo. Así como al decir, bueno, aquí está lo de las dos nadas. Es decir, no te preocupes. Si no ha sido preocupación tuya tu concepción, ¿por qué habría de serlo tu muerte? No está en tus manos, tanto como no estuvo en tus manos tu concepción. Se dice que algo es corruptible porque en él está la potencia para no ser. Sí, pero eso no significa que tú mismo seas tu propio principio para ser. ¿Cómo lo podríamos resumir? Así como al decir que algo puede ser creado, ok. No está la criatura en potencia de no ser por sí misma. Ha recibido el ser. Y luego o volverá a esa fuente. Si tu concepción no fue tu problema, es decir, tú no pediste existir, simplemente llegaste a ser, fuiste concebido. No fue tu problema, tú no hiciste absolutamente nada para ser concebido, simplemente lo fuiste. ¿Por qué habría de serlo tu muerte? Tranquilo. Piénsenlo. ¿Habían pensado así? ¿Le han preguntado a sus padres por qué me engendraron? Y número 3, es muy sencillo. 3. Entender con imágenes es la operación propia del alma en cuanto está unida al cuerpo. Separada del cuerpo tendrá otro modo de entender semejante al de las otras sustancias separadas del cuerpo. Esto quedará mejor mostrado más adelante. Necesitamos del cuerpo para ser y entender. Pero eso no significa que no haya otras maneras de entender. Como por ejemplo la fe. Y la fe la usamos todos los días de nuestra vida. Ahora sí lo voy a poner en grande. Vale.
Esa es la cuestión, muchachos. De modo que ustedes no tengan miedo, no tengan esta inquietud. A ver, la inquietud la pueden transformar en pregunta, y la pregunta en filosofía, y la filosofía en consolación. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la filosofía es un modo de vida, es una experiencia, no es otra cosa distinta, no es solo un ejercicio académico. Voy a ver sus preguntas. Ahora sí es tiempo de poner sus preguntas. Espérenme. Vamos a ver, estoy en el chat. ¿Quién tiene preguntas? A ver, aguántala. Yo tengo clase 8:30, puede salir sin problema, no pasa nada, no es pregunta. Adelante. ¿Quién más tiene preguntas? ¿Quién más tiene preguntas? Es tiempo de poner preguntas, muchachos, el chat es suyo. Venga, los leo. ¿Pero a qué hora acaba? Decíamos que aproximadamente a las 9, ¿no? 7, 8:30. Sí, 8:45. ¿Puede poner la diapositiva? Ya voy. Profe, ¿puede poner la presentación otra vez? Voy. Acuérdense, hagan más caso de mis palabras que de lo que está escrito. Dejen ya esa cultura de lo visual. Empiecen por la cultura de lo auditivo, muchachos. Lo de la concepción que demuestra, nada, no pretende demostrar nada, sino pretende ser un ejemplo. Es decir, si tu concepción no ha sido tu problema, ¿por qué tienes la soberbia de decir que tu muerte también será tu problema? ¿Ah? ¿Dependiste tú de ti mismo para ser concebido? No. ¿Por qué habrías de pensar que la muerte es tu propio final? Y que algo tienes tú que hacer para eso. No es cultura, así aprendo. Hombre, puedes aprender de ambas maneras. Yo sé que es visual, pero también edúquense para ser, entrénense para ser también auditivos. ¿Alguna otra cosa? Ojo, yo sé que es pesado, porque claro, preguntarnos sobre nuestra propia existencia y salir de la rutina de todos los días y pararme y verme al espejo y decir, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? Pues es divertido, pero también puede llegar a ser pues algo intimidante. Pero no tengan miedo. A ver, dice Jan, ¿también nos va a pasar este video? Por supuesto que sí, porque también tengo clase ahorita y me da cosita. No terminé la clase, no te preocupes, Jan, se los voy a pasar, dejen nada más que esté disponible, ¿vale? Y dejen ver si lo puedo subir a mi canal de YouTube. Pero ustedes tranquilos, muchachos, muchachas. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, no cosas técnicas, no se apaniquen por lo técnico es resolvible, pero no todos los problemas están para ser resueltos en un sentido ingenieril. Hay problemas que están para ser contemplados, vistos. El alma es forzosamente divina. En un sentido es la imagen de la divinidad, pero no es ella misma Dios, pero sí ha salido de ella. ¿Hay algo de divino en nosotros? Sí. Nuestra alma misma, nuestra existencia. Sí, Dani, en un sentido. Y en comparación con Aristóteles, ¿qué cosa? ¿Qué piensa del alma de los animales? ¿Te acuerdas del video, del documental? Pues que una vez muerto el cuerpo, pues se acabó el alma. Entonces nuestra muerte también lo sería como la de los animales, Dani. ¿Cómo? O sea, muerte como la de los animales. No, ¿por qué? Porque como ya lo he dicho en toda esta clase, hay un principio intelectual. Como el alma parecía a lo divino, sí, Aristóteles diría algo semejante a eso, que nuestra alma es lo más divino. ¿Se acuerdan que lo leí? Está en De Anima 3.5. ¿No? Y entonces es una condición para pensar que, hasta Aristóteles mismo dice que hay algo de divino en nosotros, sí. Entonces, si el alma muere cuando el cuerpo muere, no, el alma no muere cuando el cuerpo muere. Algunas de sus facultades sí, pero su facultad más alta, el intelecto, la voluntad, no, se separa. Lo que pasa con el alma es que se separa del cuerpo y va o existe de una manera desproporcionada. Oye, ¿qué pasa después? Pues eso ya es una cuestión revelada. ¿A dónde va el alma? Eso ya no es una cosa que la filosofía pueda resolver. ¿Por qué? Porque ya se necesita de una instancia divina que nos lo revele. Y la filosofía no está obligada a eso. Muchos tienen hasta eso más inteligencia que nosotros. ¿Quiénes? ¿Los animales? No. No inteligencia, sino
disposición o intuición, pero no exactamente inteligencia. Porque los animales no entienden las causas más últimas de la realidad. Pero ¿por qué no tendrían alma? Sí la tienen, nada más que su alma no es intelectual, no es intelectual, sino que se queda su alma hasta lo animal y hasta la afectividad. Pero ¿dan muestras los animales de tener un alma inmaterial en tanto en cuanto son intelectuales? No lo sé. Solo lo intelectual podrá decirse que es divino. En un sentido muy filosófico y muy aristotélico, sí. En otro sentido, quizás no. Entre más estable, pues más parecido a lo divino es. Pero hay hay muchas maneras de pensar sobre esto, hay muchas maneras de entenderlo, hay muchas maneras de proponernos este problema. Ojo, recuerden, lo que hay que hacer sobre todo es experimentarlo, llevarlo a nuestra interioridad, pero también experimentarlo en la vida cotidiana. Recuerden, no solo se trata de que hagan su tarea y se acabó, sino de hacerlo constantemente. Ojo, ¿qué queda para la siguiente clase? Ahora sí, la cuestión de la verdad, que aquí ya empiezo a incoar. ¿Es posible conocer la verdad, alcanzar la verdad? ¿En qué sentido lo decimos? Y sobre todo, ¿qué es la verdad? Eso es lo que veremos la siguiente clase del miércoles. Para esto, por favor, vayan ya leyendo las 2 primeras lecturas de la unidad 2 y vamos a entregar un esquema semejante al que ustedes ya hicieron, que por favor pónganlo en el espacio de Moodle que he dispuesto para eso. Incluso si ya me mandaron correo, pónganlo ahí, por favor, y pongan con mucha claridad el nombre, los nombres de su equipo. Para hacerlo más fácil, vamos a hacerlo así. Y por favor, váyanlo ya leyendo, ¿vale? Muy bien. Sí, va a ser en equipos, bien. Nada más una persona del equipo lo manda, sí, por favor, pero con que en el trabajo, en el esquema, pongan, por favor, tanto en el primer esquema que ya hicimos, si ya me lo mandaron por correo, vuélvanlo a poner, pongan todos los nombres de los integrantes, tanto como en el que vamos a hacer. Pues los nombres en los comentarios de la entrega, pero ya lo subí, no, vuelve, por favor, ponlo en la hoja misma, ajá, en el Word o en lo que entregues. Le mandó un correo, por favor pónganlo, insisto, en la página que puse de Moodle. Si me mandaron correo, incluso si me mandaron correo, pónganlo ahí, porque si no estoy yo desperdigado y regado. El segundo esquema de qué lectura es de las 2 primeras de la unidad 2, ajá, de esas 2. Así que váyanlo leyendo, ojo, no se reúnan físicamente, sino que hagan sus hangouts o hagan su Skype o pónganse en alto o simplemente trabajen en conjunto, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, por favor. Y háganlo bien. Cualquier cosa me pueden escribir a mi correo, muchachos, ¿vale? ¿Cómo hacíamos aquí para deshabilitar la pantalla? Aquí está, ya voy a colgar. Bueno, saludos a todos, hagan su tarea, muchachos. Bye, cuídense.